De nuevo hoy, domingo 15 de mayo de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB que habíamos dejado en la página 222 desde el inicio, que es interna 182, en el segundo párrafo que vamos a comenzar. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirnos. Volvamos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Así que habíamos quedado en este párrafo que dice: sí, nuestro destino está, bien enfatizado, está escrito en las estrellas. Solo que tanto más estrecha sea la unión entre el reflejo mortal del hombre y su prototipo celestial, es decir, nuestra expresión personal en nuestros vehículos inferiores, eso es lo que nosotros tenemos mortal, porque el reflejo mortal no es solo el cuerpo físico, es también lo pránico, lo de deseos, la mente. Es la personalidad completa a la que nosotros llamamos hombre. Eso es un reflejo, no es la realidad. La realidad es la vida una. Y por tanto, en un mundo manifestado hay una protoexpresión del aspecto de la vida en su nivel divino, en su nivel universal. Y entonces, si hay una estrecha unión entre nuestra personalidad y eso que nosotros vamos a llegar a expresar como un adepto, como un hombre celeste, pues ambos están muy cerca, muy conectados, muy capaces de que el reflejo sea fiel de ese prototipo y no las tristes caricaturas que todavía somos. Y entonces, mientras más nosotros estemos unidos a ese prototipo, tanto menos peligrosas son las condiciones externas y las reencarnaciones subsiguientes. Porque de lo que nosotros logremos en una encarnación y o lo que nosotros nos alejemos y compliquemos en una encarnación, va el karma a hacerlo repercutir en las reencarnaciones subsiguientes. Y abre un guión a las que ni Budas ni Cristos pueden escapar. Karma es la ley una. Y el universo todo está enmarcado en esa sola ley. Así que ellos tienen que mantener lo que alcanzan para cumplir la función de un Buda como Gautama, de un Cristo como Jesús, como Krishna, etc. ¿Ven? Se abre algún micrófono. Por favor, me cierren el micrófono. Esto no es superstición, mucho menos fatalismo. Porque el fatalismo no es nada más que una imposibilidad de comprender que la ley no actúa porque casualmente o porque algún accidente pueda cambiar una de estas expresiones o manifestaciones
Es la determinación que todo nuestro reflejo aquí en lo manifestado en el mundo inferior sea fiel y estrecho en su unidad con el prototipo de la vida manifestada al nivel macrocósmico, logoico, dianchojánico, de todas las jerarquías. Esto no es superstición y mucho menos fatalismo. Este último, el fatalismo, implica el curso ciego de un poder aún más ciego. Karma es la expresión de la ley de la sabiduría total y por tanto es inteligente. Mientras que el hombre es un agente libre durante su estancia en la tierra, el ganar la capacidad de la vida individual, por tanto, toda la trayectoria de un ser humano tiene esta condición. Pero el ser humano tiene que escuchar lo superior de sí mismo, que está en el centro de sí mismo, y no dejarse arrastrar por los vehículos que pierden el contacto en atención a lo material, a lo temporal, a lo personal, con ese prototipo divino. Y por ello el hombre puede seguir lo mismo. Mantener, en primer lugar, mantener la unión con el prototipo. Porque casi por poca evolución que haya, todo niño nace con esa inocencia, nace con esa tendencia a lo noble, a lo bueno. Tienen que ser quizás karmas muy enredados, pero uno lo ve en casi todo niño antes de empezar a corromperse por mucho de lo que deforma la mal llamada educación o el mal llamado dominio de los padres. Los padres deben guiar, pero nunca dominar. Los padres deben de enseñar y rectificar, pero nunca ciegamente obligar. El apóstol de Cuba, José Martí, tiene en conocerse a sí mismo un bello ejemplo de cuán diferente podrían ser los seres humanos si fueran guiados desde la cuna, no con imposiciones, sino con indicaciones, con elevaciones espirituales y el verdadero cumplimiento de lo que llamamos guía paterna y materna. No puede el ser humano el escapar a su destino dominante, que eso sí es los escándalos que trae de vidas anteriores. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué escándalos vamos a cultivar? ¿Qué escándalos vamos nosotros a hacer prevalecer? Aunque tengamos en nuestros cuerpos muchas tendencias, aunque tengamos por una mala educación, por una mala guía paterna, materna, muchas dudas, debemos buscar en nuestro corazón lo más profundo de nosotros mismos para que nosotros podamos elegir correctamente, y eso es lo que ahora viene en el párrafo. No podemos escapar a nuestro destino dominante, el karma anterior, cuando es muy determinante sobre todo, por eso o dominante, como ella lo pone, pero sí podemos elegir siempre entre dos posibilidades al menos.
que le conducen en aquella dirección. Y puede llegar al pináculo de la desgracia, si tal le ha sido decretado, ya sea con los nibios blancos ropajes del mártir, porque hay karmas que ya exigen que demos la vida por la de los demás, o nuestra vida inferior, personal, por los demás, pero entonces, en esta encarnación al menos, somos inocentes y nos convertimos en mártires. Ese sendero es el más difícil, el que se le ofrece nada más que a almas muy, como es natural, muy cultivadas, pero que tengan algún resto kármico, que tengan que sacrificar la personalidad por determinado destino dominante. Así que si nos podemos llevar por lo superior, quedamos blancos para esta encarnación, aunque tengamos que dar la vida física. O ese siempre es el otro sendero, el de la cobardía, el de la delación, cualquiera de las otras posibilidades para salvar el pellejo, o con las manchadas vestiduras de un voluntario de los procedimientos inicuos. Si tenemos que salvar la vida a costa de la vida de otro, a costa de la desgracia de otros, pues es preferible entrar en el martirologio. Porque hay condiciones externas, las que nos pueden llevar a la muerte física, las que nos pueden llevar a salvar el pellejo, como les dije, e internas. Las internas son de las que debemos de hacer lo justo, lo bueno y lo amoroso, que afectan a la determinación de nuestra voluntad sobre nuestras acciones. Y en nuestro poder está el seguir cualquiera de los dos senderos. Eso sí es siempre. Tenemos circunstancias dominantes, puras, de trayectoria pura, de trayectoria que puede incluir el sacrificio de la vida física, o podemos tener el otro sendero, lo impuro, lo egoísta, aunque todo nuestro alrededor se derrumbe. Siempre tenemos esa capacidad de decisión. Uno de los dos. Y ahí es donde está lo que vamos entonces a hacer, que kármicamente nos veamos en las reencarnaciones siguientes. Los que creen en karma tienen que creer en el destino que cada hombre teje hilo por hilo alrededor de sí mismo, como una araña su tela, desde el nacimiento a la muerte. Y este destino es guiado, bien sea por la voz celeste del invisible prototipo, aquel adepto, aquel ser perfecto, aquel Dian Chohan, el nombre no importa, aquel santo, aquel místico, pero es siempre lo superior y lo que nos saca de la rueda de nacimientos y muertes. Ese es nuestro verdadero prototipo de todo, de toda expresión monádica en el nivel de una humanidad. O bien, si no, ese prototipo
no nos satisface o no nos alienta a hacernos bien íntimo con él, o por nuestro más íntimo hombre astral o interno, que demasiado a menudo no es sino el genio del mal de la entidad encarnada llamada hombre. No hay ningún diablo afuera de nosotros. Hay polaridades en nosotros mismos, porque estamos manifestando los dos aspectos de la seidad en un ser. Un extremo, el más alto, es el prototipo, más allá de todas las encarnaciones, y como un agente consciente de la jerarquía logoica. En el otro extremo están todas nuestras tendencias materiales, que en el nivel psíquico se convierten en nuestro gran tentador o en nuestro mismo diablo interno, y por tanto en un genio del mal. Ambos guían al hombre externo, pero uno de los dos tiene que prevalecer. En toda encarnación vamos a tener una serie de circunstancias en que lo que llamamos la voz de la conciencia nos va a decir: esto es bueno pero peligroso, esto es lo que debe ser, esto es lo verdadero, pero no te conviene. La primera es esa tendencia de nuestra verdadera, de nuestro verdadero prototipo celeste. La segunda, el pero, lo que conviene, lo que te evita un dolor, lo que te evita una vergüenza, lo que te evita la muerte, lo que te evita cualquier cosa, es ese genio del mal, que tiene astucia, pero que carece de corazón. Uno de los dos tiene que prevalecer, y desde el principio mismo de la refriega invisible, eso siempre sucede dentro de nosotros. De acuerdo a cómo hayamos respondido hasta ese momento en esa encarnación, va a ser más fuerte una voz que la otra. Porque claro que desde que empezamos a tener más de 7 años, más de 14, más de 21, etcétera, esas dos voces pues nos arrastran, y de acuerdo a lo que hayamos obedecido, sí, eso es una majadería, pero a mí me da la gana de hacerlo, y a mí no me importa que mi mamá se ponga brava. Y ya como un niño de 7 años, tomamos una actitud incorrecta. Parece que no tiene importancia, pero sí la tiene. Y de 14, pues ya, no, si ya yo soy mayor, yo hago lo que yo quiero, yo regreso a la hora que a mí me dé la gana, porque ya tengo llave. De 21, pues yo estudio lo que yo quiero, yo trabajo lo que me da la gana. Se dan cuenta que son distintos niveles de decisión, pero todas tienen un grado de responsabilidad. Y todo eso va a influenciar no solo el resto de la encarnación nuestra, sino de todas las encarnaciones venideras. Porque mientras más evolución, mayor responsabilidad tienen cada una de esas decisiones. Y desde el principio mismo de la refriega invisible, la inflexible e implacable, porque si no, no habría justicia, es el símbolo de la balanza, ley de compensación, interviene
y toma su curso, siguiendo fielmente las fluctuaciones, porque a veces obedecemos la voz interior superior, el prototipo. A veces nos dejamos arrastrar por un deseo, una vanidad, una, un impulso de desafiar, etcétera. Y todo eso va fluctuando, pero dando resultados kármicos para nosotros a veces imposibles de percibir. Cuando está tejido el último hilo de esa tela de araña y el hombre está aparentemente envuelto en la malla que él mismo ha hecho, se encuentra por completo bajo el imperio de este destino, de este karma, por él mismo formado. A todo lo que traíamos de impulsos anteriores, le añadimos lo de la nueva personalidad. Si cada disyuntiva ha sido errónea, estamos como una mosca o una cucaracha atrapada en la tela de araña. Si hemos fluctuado, tenemos todavía enredos, pero hay puntos de luz que nos guían. Mira, a la larga, estás tranquilo cuando hiciste la elección correcta, la elección superior, la que tiene que ver con un ideal, con una idea, con un prototipo. Quiten los ideales de la mente concreta, que no sirven. Estamos hablando aquí de verdad de lo abstracto y del mana superior y del mana inferior. Toda decisión del mana superior va a ser liberador. Va a ser completamente exaltando nuestra propia alegría interna, nuestra propia satisfacción, nuestra tranquilidad al menos. Todo lo erróneo, guiado por nuestro karma, por nuestros deseos, por nuestra vanidad, por nuestro sentido de importancia, va a ser completamente desastroso. No solo a la larga, muchas veces aún en karmas de contado. El que es cuidadoso en prestar atención se percata y tendrá en su haber muchos momentos en que diría, ay, si yo hubiera de verdad hecho lo correcto. Ay, si yo hubiera de verdad guardado silencio. Pero hablé imprudentemente porque quise que mi personalidad triunfara. Pues me veo cada vez más enredado en una tela de araña. Ese destino, entonces, o bien lo fija en el extremo de las malas decisiones, a manera de concha inerte contra la inmóvil roca, es decir, es cerrado, es totalmente imposible de vencer, de poder movernos dentro de él, o lo lleva cuando lo positivo, el prototipo, es quien más ha triunfado, o por lo menos ha triunfado preponderantemente sobre los errores, o lo lleva como una pluma en un torbellino levantado por sus propias acciones. Cada vez más ligero, cada vez más capaz de movimiento y de expresar esa vida superior. Y esto
es karma. Karma némesis. Ustedes saben que este es el antiguo epíteto griego, como una diosa del destino, personificada en la decadencia griega, pero bien entendida como ley en los esotéricos de los primeros tiempos de la Grecia clásica, como toda etapa de todo ser, de todo, perdón, de toda civilización y de toda su raza. Es el sinónimo de providencia, quitándole esto que se le agregó en la decadencia, el designio, porque no es una diosa, porque no es un ser, es la ley. La bondad y todos los demás atributos y calificaciones finitas. Enfatizado. La ley es infinita. La ley es impersonal. La ley es nada más que la balanza, el fiel de esa balanza, que nunca cambia, que nunca se altera. Atribuidas, como vuelvo a insistir, en la decadencia de cualquiera de estas civilizaciones, tampoco filosóficamente a la última, es decir, a Némesis. ¿Se dan cuenta? O a la providencia, que fue con lo que se personificó a Némesis. Ella era una providencia. Me hace algo bueno. Le pongo 3 velas, le pongo 4 sacrificios, ya sean internos o externos horribles, hasta ya deformados en la crueldad con otros seres. Todo eso ya es inútil, hermano. Y es ignorancia y es superstición. Y no le queda ni un resto de filosofía. Porque la verdadera filosofía es el amor a la sabiduría divina, es decir, a la teosofía. No ya tampoco las estructuras, como dijéramos, totalmente férreas y dogmáticas, aún de muchas escuelas filosóficas que en su origen fueron dechados de sabiduría divina y que ahora están nada más que en el nivel intelectual de luchar una escuela contra otra, de decir que una vale más que otra, todos. Aún en la India, que fueron 6 grandes escuelas o 6 grandes darshanas, ¿cómo se le llamaron? Ya no son eso. Porque ellas fueron los 7 colores de la luz blanca, de la única verdadera filosofía total transhimaláyica. Pero ya muchas de ellas son todas, no, esta no es, esto no es. Vienen las sectas, la Advaita, la Vichitadvaita, en la Vedanta, que es la más profunda, y que no hablar entonces de las otras. Muchas de ellas son casi una forma de materialismo. Un ocultista, y eso no es escuela filosófica jamás, un ocultista o un filósofo que de verdad ama la sabiduría, no hablará de la bondad o crueldad de la providencia. Karma es ley. No puede tener personificación bondadosa ni horrorosa, sino que identificándola con karma némesis en su pureza, enseñará que ella invariablemente guarda los buenos y vela sobre ellos en esta vida, así como en las futuras. ¿Por qué? Porque están respondiendo a la ley superior de unidad, a la comprensión, a la realización, porque empieza en un nivel de comprensión, pero hay que elevarlo internamente a la realización de la justicia total, perfecta, inconmovible.
Por eso no solo nos guarda o nos guardaría, todavía no hemos alcanzado esa estatura en esta vida, aunque cualquiera que persevere, aún ignorantemente, en lo que considera lo bueno y trata de oír su voz superior, esa guía se empieza a también a sentir, tanto en el corazón como en cada momento de la existencia. ¿Y qué decir de las futuras? Que castiga al malvado. Y ahora viene la ley oculta. Sí, hasta su séptimo renacimiento, porque no todos los karmas se pueden cuando son muy negativos. Es decir, que se van a eliminar en la siguiente encarnación. Las encarnaciones tienen también su ley septenaria, tienen también sus vibraciones de las 7 notas musicales, etc. Esto no está aquí citado al acaso por HPB. Por tanto tiempo, en pocas palabras, es decir, no importa si en la encarnación siguiente o en la séptima, como tarde en ser finalmente reajustado el efecto causado por la perturbación que haya producido hasta en el más diminuto átomo en el mundo infinito de la armonía. La armonía abarca lo infinito. Por tanto, una desarmonía, por intrascendente que en nuestra ignorancia parezca, va a tener una trascendencia que puede llegar a expresarse en 7 etapas, en 7 vibraciones o notaciones o notas musicales. Del sonido 1, que es el insonoro. Por tanto tiempo, en pocas palabras, como tal, decía, bueno, esto es la divinidad, porque el único decreto de karma, decreto eterno e inmutable, es la armonía absoluta. En el mundo de la materia, como lo es en el mundo del espíritu, que no son 2 mundos separados, sino que son 2 mundos en los cuales llamamos mundos de materia, como este plano físico, donde la materia parece totalmente esconder el espíritu, y los mundos que llamamos del espíritu, donde el espíritu no parece estar revestido de materia. Pero toda la manifestación es una combinación que va desde lo más divino espiritual en el inicio de un Manvantara, expresándose en la primera diferenciación del espacio, la verdadera expresión atómica absoluta del espacio, hasta este plano físico, en donde la vida aparece como inexistente en apariencia, en el reino mineral, casi imperceptible a una mirada superficial en el vegetal, etc. Pero, y aún no aparece como espiritual verdaderamente en nuestros niveles animales, como animales, el reino animal, como en las expresiones de deseos egoístas en el nivel humano, en que lo animal se pone por encima de lo verdaderamente espiritual. Y esto lleva a estas grandes disyuntivas que vemos en nuestra vida diaria, en nuestras propias tendencias y fuerzas internas y externas hasta cierto punto de nuestros vehículos, pero que sentimos como internas por nuestro grado de maya
pero que son nada más que preponderancia. Mientras hay manifestación, no hay espíritu que no tenga una vestidura de sustancia en el espacio, por muy sutil que sea, y no hay materia que por muy escondida que tengamos la percepción de su expresión espiritual, no encierre este espíritu, porque esa es una de las ideas básicas enseñadas por los grandes seres, por los maestros de sabiduría, por la fraternidad de adeptos, que es una ley de que no hay materia muerta. Que su vida está tan escondida que no la distinguimos como nos pasa con el mineral, correcto. No es por tanto karma el que recompensa o castiga, sino que somos nosotros los que nos recompensamos cada vez que acertamos en lo que es nuestro prototipo celestial, nuestro prototipo verdaderamente divino, o castigamos a nosotros mismos por cerrar la puerta a ese prototipo y abrírsela totalmente a lo más inferior de nuestros cuerpos. Según trabajemos con la naturaleza, el prototipo, por su medio y a su lado, ateniéndonos a las leyes de que depende esa armonía, es decir, aprendiendo a manejar la naturaleza, comprendiendo, investigando e incorporando a nuestro vivir interno y externo sus leyes. Estamos contribuyendo a la armonía. Estamos manteniendo el fiel de la balanza o violándolas. Como vamos en contra de la balanza del espíritu, de sus leyes, por un mero impulso de la materia de nuestros cuerpos, de la vida elemental de nuestros cuerpos, de los aspectos animales de nuestra vida, de deseos, tenemos que sufrir las consecuencias. Tampoco serían inescrutables los caminos de karma. Porque también, ¿por qué tantas personas? Ay, pero si yo no esto, lo otro. Es decir, nos quejamos de algo que nos pasa. Nunca buscamos nuestro corazón. ¿Cuántas cosas yo tengo que estar liquidando para tener que enfrentar estas dificultades? Claro, lo que viene de encarnaciones anteriores, no podríamos conocerlo en el nivel del cerebro intelectual, pero sí sentir en el corazón que no puede haber injusticia. Estamos liquidando algo que, aunque no sepamos en detalle, tuvo que originarse en una falta nuestra. Pero no solo es que cada uno llegue a eso, sino que tenemos que unirnos. Y ahí que todo movimiento como el nuestro se fundamente en la unidad y en la fraternidad. Así que tampoco serían inescrutables los caminos de karma. Es decir, algo nos iluminaría y descubriríamos lo que nos está pasando si los hombres trabajasen en unión y en armonía. Es decir, el primer paso es cómo vivo la fraternidad que prometo cuando firmo mi solicitud de ingreso a la Sociedad Teosófica. ¿Cómo la puedo mantener en toda circunstancia? ¿Cómo esa armonía no la rompo bajo ninguna expresión crítica? Si mantuviéramos esa actitud, en lugar de desunión y lucha, no, esto me dio, pues yo le digo lo contrario.
pues yo la tengo que ganar la batalla. Pues yo tengo que decirle que él es el que está equivocado. No importa que piensen diferentes, no importa que sientan diferentes. Todos somos nuestros hermanos y todos somos los dedos de una misma mano. Porque nuestra ignorancia de estos procesos que una parte de la humanidad llama los caminos tenebrosos e intrincados de la providencia, mientras otra ve en ellos la acción de un ciego fatalismo, las dos posiciones extremas de los creyentes y los escépticos, y una tercera, la simple casualidad, parte de los escépticos, cuando ya se hacen materialistas furibundos, no, eso es casualidad, aunque en la ciencia estudien que todo es ley, sin dioses ni demonios que los guíen. Otra tendencia muy difícil de eliminar de la mentalidad promedio y de los sentimientos y deseos promedio de la presente humanidad, que claro, está a mitad de camino. Y es lógico que todavía todo esto sea lo que prevalezca. Todo eso desaparecería seguramente si atribuyésemos todos estos a su causa verdadera. Algo que yo hice, si no, no me llega. Algo que yo compliqué, tengo que darme por satisfecho de poder restablecer la armonía. Con conocimiento real, o por lo menos, si no llegamos a esa altura espiritual, con una convicción firme de que nuestro prójimo no se esforzaría en hacernos daño más de lo que nosotros pensásemos en hacérselo, las 2/3 partes del mal que hay en el mundo se desvanecerían. Esto parecerá una quizás muy optimista, pero falsa apreciación de por ciento y de probabilidad, pero la fuerza nada más positiva de cerrarnos totalmente a cualquier mal pensamiento, sentimiento. Y claro, después de habernos abstenido de toda mala acción, cambiaría ¿cómo decir? El equilibrio electromagnético que hoy predomina en el mundo por tanto pensamiento y sentimientos negativos. Ustedes dirán, ¿cómo una sola persona puede hacer tanto? Parecerá que no, pero esto que ella está aquí apuntando pertenece a las enseñanzas de los grandes seres y tiene que tener una fuerza liberadora para nosotros, incomprensible, pero necesaria. Donde no hay resistencia no puede haber una dirección contraria. El soltar totalmente toda negatividad en lo que más daña actualmente a la humanidad, que es el mal pensamiento, conllevaría un cambio de polaridades y de perturbaciones totales, incomprensibles para nosotros, porque como no lo hemos podido hacer, nos parece imposible. La presencia constante entre nosotros de todo elemento de lucha y oposición y la división de razas, naciones, tribus, sociedades e individuos
en Caínes, es decir, todo lo que está fuera de mí son malos, todos los otros seres son malos, o todo lo que con lo que yo choque es porque son malos, y Abeles, yo soy el bueno, en lobos y corderos. Esa polarización mental, emocional y egoísta de casi toda la humanidad es lo que trae esa prevalencia de desarmonía, guerras, odios y todo lo demás que se le parece. Y por eso es que esa es la causa principal. Si esta ley interna la tomáramos de verdad y la lleváramos a la práctica, la energía que ella liberaría sería tremenda e imposible de cuantificar. Con nuestras propias manos trazamos diariamente estas numerosas tortuosidades en nuestros destinos. Mientras imaginamos que seguimos la línea recta en el camino real de la respetabilidad y del deber. Deber aquí como dharma, como ley interna, que no podríamos violar por nuestra propia inmersión en este concepto del deber hacia todos, hacia la vida total. Y luego nos quejamos porque tales tortuosidades son tan oscuras e intrincadas. No hay nada de eso. Lo que hay es que abrir la puerta interna. Y ese ser libera una energía que hoy, como es natural, por no ser capaces de poderlo hacer, no podemos llegar a constatar, medir y comprobar. Nos desconcertamos ante el misterio por nosotros mismos elaborado. Y los enigmas de la vida que no queremos resolver. Y luego acusamos a la gran esfinge, el símbolo, ¿no?, de las enseñanzas y de la esfinge en el sentido oculto antiguo, y acusamos a la gran esfinge de devorarnos por la mitología que hay sobre esta enseñanza fundamental de la antigua esfinge egipcia. Pero en verdad, no hay un incidente en nuestras vidas, ni un día infortunado, ni una desgracia cuya causa no pueda ser encontrada en nuestras propias obras, en esta o en otra vida. Si uno quebranta las leyes de la armonía, o como lo ha expresado un escritor teosófico, las leyes de la vida, debe estar preparado para caer en el caos que uno mismo ha producido, porque según dice el mismo escritor, aquí ya se va a referir a la anterior cita, que él llama que las leyes de la armonía son las leyes de la vida, o la ley. Recuerden que aquí el plural y singular no tienen diferencia. Y dijo, o escribió este hermano, la única conclusión a la que podemos llegar es que estas leyes de la vida son sus propias vengadoras, y por consiguiente que todo ángel vengador es solo la representación típica de su reacción. Es decir, restablecimiento del equilibrio, restablecimiento de la justicia.
Por lo tanto, si alguien hay impotente ante estas leyes inmutables, no somos nosotros. Y aclara entre paréntesis, los artífices de nuestros destinos. Todo lo construimos por nosotros mismos. Después, como no tenemos, por suerte, porque esa es otra de las cosas que muchas veces confundimos. Como no tenemos, por suerte, memoria de esas vidas pasadas y en la práctica no creemos en ellas, en el diario vivir. Aunque intelectualmente y en estudios decimos que creemos en ellas, pero si de verdad eso fuera una sabiduría ya realizada dentro de nuestro aprendizaje, sería imposible que actuáramos de la manera ciega que actuamos. Así que por lo tanto, si alguien hay impotente ante estas leyes inmutables, no somos nosotros, sino más bien esos ángeles guardianes de la armonía. Es decir, esas expresiones de la ley kármica, que restablece constantemente el equilibrio, que restablece constantemente la armonía. Por eso, en muchas de las enseñanzas se le llama la ley de karma, ley de retribución. Es decir, la ley que retribuye nuestra acción previa, nuestra expresión de vida antes de este momento. Así que karma némesis no es otra cosa que el efecto dinámico, espiritual, de causas producidas y de fuerzas puestas en actividad por nuestras propias acciones. Es una ley de la dinámica oculta. Dinámica es movimiento, es expresión del espíritu que siempre se mueve y que mueve todo cuando aprende en cada etapa. Así que es una ley de la dinámica oculta, que una cantidad dada de energía, gastada o liberada en el plano espiritual, y en lo más alto, o en el astral, si en los niveles personales o cámico-mentales inferiores, produce resultados mucho más grandes que la misma cantidad gastada en el plano físico objetivo de existencia. Es decir, mientras más sutil sea el medio, mientras más nos elevemos a la ley en el nivel más alto de su manifestación, menos energía necesitamos para que se muevan estas energías que en el plano físico necesitan una mucha mayor cantidad. Y eso es lo que llevó a HPB, hablando de karma, ¿no?, de escribir por una sola flor de amor y compasión que siembres en un jardín ajeno, morirá malas hierbas en el tuyo propio. Y eso se va haciendo mientras más alto, más fácil y más malas hierbas mueren en el propio. Porque ni te fijas, ya ni atiendes al propio. Estás sembrando todo lo grande a tu alrededor y lo pequeño
se consume en tu interior. Y esta ley es, como si dijéramos, no solo eternamente lo más importante, sino lo que no cuesta trabajo elevarse. Y cuando desatendemos lo negativo de lo inferior, muere rápidamente y no queda con ninguna energía. Mientras que la energía de superior se centuplica, se multiplica y se vuelve arrolladora. Pero el estado actual de nuestra humanidad, este estado de cosas durará hasta que las intuiciones espirituales del hombre estén completamente despiertas. Dejar de actuar en el nivel personal, despertar al nivel intuicional. Y esa energía es omniabarcante y restauradora de todo. Aquí abajo aparece como un esfuerzo muy grande, eliminar cualquier defecto, cualquier cosa. Solamente dándole fuerza y atención a lo espiritual, lo otro desaparece. Lo cual no tendrá lugar hasta que desechemos del todo nuestros groseros vestidos de materia. ¿Cómo los desechamos? Purificándolos. ¿Cómo los hacemos innecesarios? Aprendiendo todo lo superior, aplicándolo y desvitalizando lo que está aquí reflejado en un nivel incomprensiblemente de aparente separación, de aparente diversidad. Pero esto todo es aparente. A la vez que logramos atender lo superior barre y se enseñorea y deja lo inferior sin posibilidades de sobrevivir. Hasta que principiemos a actuar desde adentro, en lugar de seguir siempre los impulsos de afuera. Eso de afuera es mayábico siempre, que parece que está afuera. Lo único real es esa conciencia más profunda. Y ella lo sabe todo, lo soluciona todo, lo endereza todo y hace que deje de tener importancia lo que aparece afuera. Y el fuera y el adentro hasta se pierden como sentido de polaridad. O sea, los impulsos de no seguir, ¿no? Estar en lo de adentro, no seguir los impulsos de afuera, o sea, los impulsos producidos por nuestros sentidos físicos y por nuestro cuerpo egoísta y grosero. Nuestros sentidos físicos nada más que nutren la mente inferior, los deseos inferiores, nuestra ignorancia egoísta. Hasta entonces, los únicos paliativos, es decir, lo único que va a aliviar para los males de la vida son la unión y la armonía. Una fraternidad in actu, siguiendo la frase latina, es decir, en todo lo que integralmente, en todo lo que hagamos, y un altruismo no simplemente de nombre. No poder estar tranquilos mientras algo o alguien está sufriendo. No ser indiferentes con la desgracia ajena.
No cerrar nuestros ojos al sufrimiento de los demás. Ahí terminamos en la primera parte totalmente de lo que fue en inglés el primer volumen. Claro, compendiado de la doctrina secreta cosmogénesis, las adendas y las primeras direcciones de la relación de este universo con el ser humano, que nos llevan entonces directamente a estudiar esa evolución del ser humano, antropogénesis. ¿Cómo surge nuestra humanidad actual? Lo comenzaremos, como es natural, el próximo domingo, si Dios quiere. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Georgina. Abra su micrófono. Espérese, que no se... Gracias, Ahora Gaspar. sí. Pues la verdad es que no sé si estuve muy concentrada, pero fue una lección muy, muy bonita. Hablamos del genio del mal. Bueno, tú hablaste del genio del mal y algo de un prototipo también, ¿no? Hubo El una palabra. prototipo divino, sí, el prototipo Prototipo divino. divino. Y yo me pregunto, Gaspar, bueno, en masonería nosotros vemos dentro de un templo una estrella de 5 puntas con una letra G. Y entonces, ahorita que estamos viendo esto de la letra bueno, no la letra, perdón, que estamos viendo el genio del mal, pero así como que también puede ser el genio del bien, yo me preguntaba si podía ser esa letra G, que se supone que el ser humano lo tiene, pero obviamente los que no estudian, no, bueno, no son masones, pues no saben que está ahí. Y pues realmente como habéis, hubo escrito Madame Blavatsky, efectivamente es esa conciencia que nos empieza a hablar, ¿no? De, a ver, espérate, ¿no? Esto sí te conviene, esto no. Ajá. Y la verdad es que esto me pareció más masonería que teosofía, pero muchas gracias, Gaspar. Y mi pregunta es si podría estar relacionada con esa letra G. Mira, toda la simbología, tanto de la masonería como de cualquiera de las líneas antiguas de lo que fueron eh, la línea de los cabalistas, de Christian Rosenkreuz, etcétera, que dieron origen a otras instituciones que, al igual que la actual masonería, continúan, tienen todos estos símbolos. Y claro que el símbolo, lo único que tenemos es que aplicarlo correctamente. Y también cuando vamos, por ejemplo, a lo que ya salió del nivel filosófico para hacer nada más que religiones dogmáticas, aún en enseñanzas hoy dogmatizadas, podemos, quitándole el dogma, poder ir a su significado alegórico o parabólico de parábolas, etcétera. Todo está en cómo nosotros profundicemos. Lo mismo la letra G dentro de la estrella, lo mismo cualquiera de los símbolos antiguos, desde el doble triángulo, desde la estrella de 5 puntas, que no es nada más que una variante de la estrella de 6 puntas. Todas tienen relación con la geometría, otro conocimiento sagrado de la antigüedad. Todo está en cómo nosotros lo hagamos vivencia, lo hagamos la realidad interior que ellos representan en el nivel simbólico, en el nivel de parábola,
en el nivel de alegoría, de cualquiera de las variantes. Lo principal es que nosotros lo incorporemos como conciencia vívida y como ley. Para eso cada uno va a seguir también distintas formas de poderlas descubrir. Algunos serán por la línea de conocimiento, otros por la línea de devoción, otros por la línea de la entrega de sí mismo a esa misma expresión simbólica de lo superior, de esa realidad, de ese prototipo, de ese Dios, de esa ley. No importa el nombre. Cada uno tiene que encontrar cómo esto lo puede convertir en la guía de su vida, en la clave de su autodescubrimiento, pero que entremos en nosotros mismos. No importa lo que el mayor énfasis que tú le tengas que dar para poder ser más nutritivo para ti, vamos a decir. No en el sentido de lo que comemos, sino en el sentido de lo que asimilamos espiritualmente. No sé si eso te da respuesta a la pregunta. Sí, Gaspar, muchas gracias. Adelante, Ernesto. Así, hermano, tenía un par de preguntas allí. Dime, La primera es esto, al final de este capítulo, de este tomo 1, dice sobre esa ley dinámica oculta, que una cantidad dada de energía gastada o liberada en el plano espiritual o en el astral produce resultados mucho más grandes que la misma cantidad gastada en el plano físico objetivo de existencia. Hermano, ¿cómo se hace para que uno gaste o libere energía en ese plano espiritual? Elevándose uno al prototipo como uno lo sienta, como uno lo conciba, como uno lo pueda llegar a realizar como tu verdadero centro en tu corazón. Eso hay que buscarlo hacia adentro, no con los sentidos. Aquí cuando hablamos de superior e inferior, de plano divino, de plano material, etcétera, no estamos hablando de una escalera o un edificio de 7 plantas, por ejemplo, cuando hablamos de los 7 planos, hablamos de los 7 sentidos, etc. Todo eso está dentro. Y todo eso hay que descubrirlo dentro de ti mismo, entrando en tu propio ser, dejando de volcar los sentidos a nutrir nada más que la mente intelectual. La personalidad se fortalece con el intelecto. La verdadera espiritualidad se fortalece con el corazón penetrando y preguntándose a sí mismo. Esto al inicio, vamos a decir, en nuestros primeros pasos, parece que no da resultado. Esta es una de las cosas por las que muchos seres humanos abandonan la vida espiritual. En el cristianismo, por ejemplo, tenemos una de las más grandes místicos de fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, que fue Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa escribió el libro de su vida con toda una serie de pasos de lo que es su búsqueda. Y ella compara, ellos no le llamaban meditación, ellos no le llamaban entrar si ella lo llega a llamar así, la hubieran de verdad condenado a la hoguera. La llevaron 2 veces ante la Inquisición, porque de todas maneras ella indudablemente que usó claves esotéricas del antiguo judaísmo. Su papá y su tío, que fue el que la guió, parece que su papá no se atrevió o no tenía el dominio que tenía el tío. Eran hijos de un judío y por eso fue que ella no pudo llevar el apellido de su padre. Les impidieron transmitir el apellido
porque era judío. Se convirtieron porque si no lo hubieran quemado vivo. Pero su tío mantuvo una serie de libros que no sabemos cuáles son, se los mandaron a ella a quemar, donde ella empieza a tratar de buscar este camino interno, esta identificación del sí mismo, de esta fuente de energía. Y ella le llama el camino de oración. Y entonces ella dice que al principio era como tirar un cubo a un pozo y que siempre cuando alaba el cubo venía vacío. Porque no es fácil alcanzar este nivel profundo de poder identificar en uno mismo esta vida. Pero entonces ella va dando los grados de oración, que igual que el castillo interior, tiene que ver con 7 etapas, etc. Y entonces nos va dando en el lenguaje simbólico que tuvo que usar, repito, porque si no la quemaban, lo que es poder entrar en ese centro del corazón. Santa Teresa es muy difícil de leer, sobre todo en sus obras originales, porque era el castellano de Cervantes. Y por tanto, es muy difícil. Se han hecho ediciones más modernas, pero la mayoría de todas esas ediciones carecen de los puntos fundamentales que ella dio para que pudiéramos seguir el hilo de oración. Eso es un camino interno. Es una búsqueda en uno mismo. Y esas aguas de vida que simboliza el tirar el cubo en un pozo, no es nada más que el agua de vida del espíritu. Es lo que ya no es concreto, lo que se hace líquido, y más aún se hace aéreo, y más aún se hace etéreo. Es descubrir en uno un centro de vida que actualmente no está a nuestro alcance. Pero si lo hacemos con egoísmo, tratando de llegar a lo que ella llegó, a lo que llegó cualquier místico, etcétera, si queremos verdaderamente descubrir una alegoría por el deseo de crecer, nunca lo lograremos. La renuncia tiene que ser total y volcarnos afuera nada más que a ayudar a compensar cualquier dolor, cualquier ignorancia, cualquier cosa ajena y el mismo olvido de nosotros mismos, sirviendo al todo humano. En tus ratos de despertar, en el momento de ir a dormir, puedes empezar a encontrar esa agua en el fondo del pozo de tu corazón. El pozo es el corazón. Pero no podemos estar centrándonos en el corazón si somos sordos y ciegos a la sed, al dolor, a las necesidades de la vida total, de la vida una. Porque ese centro del corazón es el centro de la vida total, no el centro cardíaco que late sangre. Y todas estas palabras por eso nos pueden confundir o hacer inútil nuestra búsqueda. Por eso nadie puede llevar a nadie a esa realidad de su centro. La tienes que encontrar por ti mismo. Pero nunca la encontrarás mientras seas egoísta, porque no puedes entrar. Tienes que de verdad abrir las puertas internas a través de amor, servicio, entrega a los demás, etc.
No sé si... vaya, ¿me entiende lo que quiero explicar? ¿Tenías otra más, mijo? Sí, hermano, muchas gracias. Era sobre, decía algo sobre el destino, el karma que ha decretado, ya sea con los níveos blancos, ropajes del mártir, Sí. o con las manchadas vestiduras de un voluntario de los procedimientos inicuos. Mano, esta manchada vestidura se relaciona con el animismo, que se sacrifican animales en esas reuniones, o es otra cosa. Llega hasta esas exageraciones, pero esta, vamos a decir, vamos a decir. Uno empieza a mancharse por cualquier egoísmo que uno quiera aplicar a lo que nosotros tenemos que vivir. Si tú te defiendes como personalidad de cualquier disyuntiva en tu vida, tú te estás manchando. Porque estás reaccionando con egoísmo. Si tú tienes ante ti una disyuntiva, cualquiera que sea, y tú prefieres cualquier sacrificio de tu persona con tal de hacer algo bueno en relación con los demás, estás manteniendo tus vestiduras puras, blancas, en el símbolo, ¿no?, de la unión de todos los colores. Y de qué nosotros expresamos la totalidad de la vida, buscamos la totalidad de la vida, estamos con vestiduras blancas. Pensamos en los demás, en su sufrimiento, más que en cualquier conflicto o duda o cualquier cosa que tengamos. Estamos también en vestiduras blancas. Pero si egoístamente queremos solucionar algún problema propio o queremos huir de alguna circunstancia desagradable, nos manchamos por el egoísmo. Todos esos son símbolos y nada más que tiene una sola respuesta siempre. Pensar en el todo, en la vida total, dedicarnos a la vida como totalidad. El aspecto de cómo nuestra vida va a mejorar, etcétera, es indirectamente un resultado de la atención que pongamos en la vida una, en la vida de todos, en todo lo que sufre, etc. En el olvido de nosotros como seres separados, porque no estamos separados. A la vez que nos dedicamos a la vida como totalidad, estamos nosotros conociéndonos en la totalidad, que es donde únicos somos verdaderos, somos reales. Como personalidad, esto es evanescente. Y aparte, toda personalidad es mortal. Gaspar no puede inmortalizarse. Es una personalidad mortal y tiene que pasar. Luego, el descubrir ese prototipo divino y acercarnos a él es sirviendo al todo, concibiendo la totalidad de la vida y entregándonos a ser útiles a la totalidad de esa vida. Adelante, Teresa. Muchas gracias, de verdad. Acabas de decir todo lo que quería yo decir, pero me voy a ir por el otro lado, por decir algo más, aportar algo más. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, era lo que yo pensaba. Pero has estado hablando de Santa Teresa. Y tú eres parte de ella. Sí, yo soy su tocaya. Claro. Dime. Entonces me he acordado, que no sé si lo conocéis, yo creo que tú sí, si lo conocéis, que es verdad que la Iglesia ha hecho mucho daño con su manera de hacernos creer en ese Dios que te castiga y tal y tal. Pero fíjate, ya hoy día llevamos 5 años que antes los curas, y no todos, y los obispos hacían el sínodo.
¿qué significa el sínodo? Pues que ellos hacían lo que iban a hacer en esos 5 años y cómo lo iban a hacer y a su manera. Y ahora los feligreses, pues hemos tenido una reunión y hace 5 años con los de la iglesia y ahora somos los feligreses los que hacemos el sínodo. La diferencia, ¿cuál es? Que ahora se trabaja por tener la mente abierta y, como muy bien ha dicho Gaspar, implicarse en la vida con los que más nos necesitan. ¿Es difícil? Mucho. ¿Se puede hacer? Claro que sí. ¿Qué ganas con eso? Paz interior. Y no sé explicarme mejor, pero de verdad, mi vida que va en ese trayecto es algo que me hace vivir. Me hace vivir, porque de otra manera yo igual ya no estaba aquí. Claro. Me hubiera ido ya aburrida de la vida. Y otra cosa muy importante, todos tenemos los dones buenos y los dones malos. Muchas veces decimos, no, tú no puedes hacer esto porque no, lo que yo tal. No, todos tenemos los dos. Y cada cual lo va llevando por donde su alma, que es la que evoluciona, la va llevando. Lo demás es personalidad, todo, y eso no tiene ningún mérito. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Teresa. Muy acertado. Explicado así. Eso es un primer paso para que toda institución que lamentablemente se ha ido, como toda institución antigua, se han ido petrificando, a que recupere a través de esa verdadera acogida, a que todos somos los que un sínodo es, vamos a decir, como un parlamento de la institución, pues que ese parlamento siempre abarque no solo a todos los que tratan de ayudar a esa línea, sino que dé responsabilidad personal a cada uno de ellos en esa labor. Es magnífico que se estén dando estos pasos, y esto tarde o temprano va a conducir a un rejuvenecimiento de las antiguas religiones, y los dogmas quedarán abolidos tarde o temprano. Gracias, mijo. Adelante, Enrique. Gaspar, estuvo muy inspirador la clase de hoy, como que fue diferente a otras que te he escuchado. Dejaste mucha, como que llegó muy profunda las reflexiones que hiciste sobre el contenido y las interpretaciones y las sugerencias. Entonces, ya cuando esté colgada hay que animar a que la gente la vea, porque fue una muy bonita clase. Y respecto a lo de Santa Teresa, el libro donde viene esto es El Castillo Interior. Y hay por ahí un tema difícil de entender, a ver si me puedes dar un poco de luz. Ella habla de la oración vocal, que es como echar el cubo y se saca poca agua. Dice, si meditas, es como si te fueras y pone una palabra antigua de castellana, que es como si trajeras agua a través de un sistema de riego o algo así. De riego. Y luego viene la oración contemplativa y dice, y con esa se llena solito el cubo y sube. Y ahí necesitamos una persona como tú para explicar ese tema de cuál es la diferencia con la oración contemplativa. Claro, porque son los mismos pasos hasta cierto punto claro, salvando las diferencias de cultura, civilizaciones, etcétera, que tenemos en las escuelas orientales. La meditación son 3 niveles: Dharana, Dhyana, Samadhi. Claro, todo eso tiene subdivisiones. Por ejemplo, cuando tú vas a Patanjali, hay 4 samadhis que tienen que ver con semilla, sí, con la vija, sabija, nirvija. Hay que irlas abandonando en el nivel más bajo y te encuentras en el siguiente samadhi, que lo que eran, porque el primer samadhi es de la mente concreta,
Fíjate que todo esto coincide. Estos son leyes universales. Es difícil detallarlo y claro, siempre va a haber como puntos que uno, aparte, esos puntos, nada más que cuando lleguemos nosotros al Dharma Mega Samadhi, como le llaman en el Oriente, a salir del nivel humano y entrar en la jerarquía del hombre celeste. Dharana, cuando tú la llevas a la mente concreta, pues es una lucha contra los pensamientos que te arrastran y esto y lo otro. Y tú no logras pasar a Dhyana, no hay contemplación. Si tú no sacas, como si dijéramos, la esencia de Dharana, que como decía Krishnajit, no es que tú saques los pensamientos, no, yo quiero pensar en esto, no me viene el otro, no, yo quiero esto. Esa lucha no es Dharana. Dharana es un estado de atención que te cautive eso, el corazón. Y que tú logres atender sin que nada te perturbe. Te perturbe, te distraiga. Y claro, a la vez que tú suavizas, a la vez que tú no quieres eliminar, sino que atiendes para poder incluir, se vuelve contemplación. Y eso te lleva al primer samadhi, todavía en mente concreta, en el vehículo físico. Pero después, si tú perseveras, tú puedes quitar los objetos en los que tú meditas, la atención no a un objeto, no a algo con forma, sino al arquetipo, al prototipo. Las palabras todas aquí se vuelven sinónimas en cierto aspecto. Al prototipo celeste de todo lo que tú puedes prestar atención. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Entrando en tu nivel causal, en tu nivel egoico. Ya no estás en la personalidad, ya no estás en esta encarnación, estás en ese centro trino, reencarnante, ese triangulito. Y cuando tú ves ya tú estás en ti mismo en un nivel mucho más profundo del que nunca se alcanza en los niveles de la mente concreta. Pero tiene también su semilla, una idea, un arquetipo. ¿Qué sucede si tú sigues atendiendo? Que tú pasas del segundo samadhi a otro nivel de contemplar la vida. Vacío. Y la vida en el nivel búdico, aunque tú hayas pensado eso primero o partiste de la idea que lograste, se convierte en un nivel todavía en que contactas la vida de aquello que tú has realizado en el samadhi anterior. Tú sabes que al primero se le llama vitarka, al segundo vikara, que es el de la mente abstracta. Estoy entrando para los que conocen esto por la línea de Patanjali y las cosas de... Los aforismos. Correcto, de los sutras. Y entonces, si tú perseveras, ¿qué cosa? ¿En qué entras en la vida? Ya no es ni en la forma, ni en la idea que genera esa forma, en el arquetipo, sino entras en la vida total, en Buddhi, en la vida total de aquello que tú conoces. ¿Qué nos dice Krishnajit? La fusión del conocedor con lo conocido y el conocimiento es una unidad. Esa unidad es vida.
¿Me Muchas entiendes? gracias. Gracias. Ese es el nivel que se llama Ananda. ¿Y cómo se le llama en la Vedanta al cuerpo, a la expresión de Buddhi? Anandamaya Kosa. Le queda maya. Porque por eso la terminología oriental es mucho más rica y nos va llevando. Claro. Entonces, ¿qué falta, mi hermano? Seguir atendiendo, seguir contemplando. Y entonces, la vida aquella que conociste, que es lo que se llama el nivel Vichara, el nivel Ananda, perdón, Vichara es el de la mente abstracta. El nivel Ananda se convierte en Asmita. Asmita es Annam. Y es la vida de todo el universo, no es la vida de aquello con lo que te pusiste en contacto. Porque Buddhi, sí, tú identificas, ay, sí, es la misma vida mía. Sientes la vida, pero está unido con la vida de lo conocido. Pero no es la vida total. En Andan, ¿qué cosa queda? El Dharmamegha Samadhi, después del cuarto. Y visto desde búscalo en la ciencia de yoga de esto sí lo tengo fresco porque lo repasé en estos días. De Taime. De Taimni, en el segundo libro de Taimni, porque uno busca en el primer libro, encuentra todo esto, Savitarka, Nirvitarka, Savikara, Nirvikara, y todo esto, pero no llegas a una clave que nada más que está en uno de los sutras 40 y pico, no me acuerdo ahora cuál 40 y pico, que dice que eso, dice Taimni, ¿no? En la traducción de Taimni, por eso también la traducción de Taimni es colosal, que nos va llevando por lo más sutil de las gunas hasta el estado alinga. Los estados de las gunas se expresan en el primero. Yo ahora, si me confundo, me perdonan en palabras. Es el estado de las gunas vicesa. Avicesa en el estado vicara o vichara. El otro sí se me olvida, que es el que tiene que ver con el estado de Ananda. Linga, es linga. Y alinga, es decir, sin, es el nivel más abstracto de las gunas. ¿Tú sabes dónde estás ya? Hasta en arriba. La primera diferenciación del espacio. Una vez que tú pases a través de la primera, de la linga de laguna, desaparecen las gunas, te unes a Brahman. Oiga, estudien eso, eso es no solo profundísimo, eso es bellísimo. Pero necesita mucha meditación. Y la última anécdota, porque ya he cogido demasiado, me estoy cogiendo esto. Y esto no es bueno. Estudien por ustedes mismos, investiguen. Cuando Radaji visitó Cuba por primera vez en 1987, yo le pregunté sobre la ciencia de yoga de Taimni. Taimni fue para nosotros los que empezamos a recibir mensajes de él y todo. Nosotros no lo podemos olvidar. Fue durante toda la celebración del centenario, hasta 3 años después, él muere en el 78. La inspiración más grande que tuvimos todos en la sociedad teosófica, de los que comprendimos aquello. Y entonces yo le pregunté a Radaji, que fue a Cuba, fue muchos años después de su muerte, en 1987. Y ella me dijo, mira, porque él escribió Prañaviña Hridayan, Gayatri, Bhakti Sutra de Narada. Él cogió todas las tónicas, desde Raya Yoga puro de voluntad en Patanjali hasta todos estos. Y
Y entonces ella me dijo, mire, los textos esos pequeños que él después fue comentando, aunque él los mandó primero a los miembros sin comentario para que con nosotros tratáramos de mover algo. Eso él lo hizo en semanas. Dice, era asombroso cómo él podía hacer eso, Gaspar. Pero la ciencia de yoga, de Taimi, fueron 30 años de meditación, lo que él fue tomando notas y las organizó para darle eso al mundo. Óiganme, ni viviendo el resto de nuestra encarnación de rodillas podemos darle las gracias al doctor Taimi. Creo que es este el libro. Sí, sí, Sí. sí, No sé sí, si se mijito. ve, que lo Ciencia estamos de nosotros, yoga. la rama CL lo estamos ahora estudiando, nosotros vamos por la mitad. Es Magnífico. extraordinario. Son 4 libros que dentro de uno, porque son los 4 padas que no tienen desperdicio. Madre mía. Esto que es les algo- digo, el 2.19, ahí le explican todo esto que he tratado de poner muy imperfectamente con una claridad, porque es una tabla donde están los estados de conciencia, las gunas, las etapas, creo que llaman, de las gunas. Si me confundo en palabras, no tengan pena en decírmelo. Y los vehículos en los cuales nosotros pasamos esos 4 samadhi. Tenemos que lograr esos 4 samadhi. Ahí es que después la liberación de la rueda de nacimientos y muerte, el adectado, el no tener necesidad de reencarnar más, la renuncia del nirvana como es natural por la voz del silencio, porque si no somos egoístas. Ahí está todo, hermano. Pues sí. Espero que les sirva también para esta noche, como ustedes saben, es la luna llena de Wesak. Sí, a las 6, sí. Aquí en California es 9 y 14 de la noche. En la hora universal es 4 y 14, porque yo mismo había mandado de que era 5 y 14 la hora universal y era un error. Se rectificó y espero que todos hayan recibido. Yo le mandé a todos los que le mando Sí. la rectificación, pero unámonos también a este sacrificio de Gautama por toda la humanidad, que hoy hace más falta que nunca. De verdad. Y que hoy tenemos que contribuir con más ahínco, con más corazón y con más meditación. A los que quieran ayudarnos en la meditación por los que sufren, en 1 hora ya estaremos tratando también de llegar a aliviar el sufrimiento de los enfermos en todo el mundo y de las personas que sufren todas estas cosas terribles del odio y de la separatividad. Adelante, Milce. Perdona, Gaspar, no te había visto, mi niña. no, no hay problema. Justamente no hay coincidencia, ¿no? Pero los que estuvimos en la clase de Martín, justo nos hizo meditar en el punto con el círculo y decir, ir haciéndolo de a poco para justamente comprender la vida. Y cuando lo escuché ahora a usted, realmente me vibraba el corazón, porque yo decía, ¿cómo nos pueden dar los seres esos que nos vemos y que no comprendemos, ese hilo para que vayamos entendiendo? De una persona habla y justamente coincide. Yo digo, no sé, es una manifestación de la seidad, Es no la lo vida puedo. una, mijita, la vida una que lo penetra Sí, todo y nos inspira a todo y nos exactamente. da las mismas bases para poder llegar a todo. Gracias, Gaspar. A No, todos, gracias gracias. a todos. A cada uno de Gracias. ustedes. Gracias a la vida que nos ha dado estas enseñanzas y a la Sociedad Teosófica y a HPB, que fueron escogidos por los grandes seres. O ella fue la escogida, aunque la ayudó Olco y todos los demás. Pero bueno,
es una colectividad, pero presidida por la que en 200 años ni adelante ni atrás había un igual. Sui No generis. la tenemos. Sí, ¿Qué sui decía? generis. No, ¿Eh? sui generis. Una Ah, colectividad. sí, sui generis, claro. Gracias, Enrique. La palabra no venía. Ok, hermano. Que la Gracias, hermano. luna llena de Muchas Huesak gracias. nos bendiga a todos, a Buenas toda la noches. humanidad, y podamos cooperar a esa bendición una vez más, y que podamos ser instrumentos de bien hacia todas las criaturas y todos los seres. Gracias y hasta el Gracias. domingo que viene.